Gracias, gracias Espíritu Santo. Gracias Espíritu Santo, gracias por estar aquí. Gracias, gracias. Te adoramos Espíritu Santo. Glorificamos tu nombre, Señor. Aleluya. Te adoramos Jesús, te adoramos. Oh, gracias Señor. Gracias, gracias. Te adoramos Jesús. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Glorificamos tu nombre eterno. Aleluya, gracias Señor. Gracias, gracias. Aleluya. Te adoramos. ¿Y quién es el que vive? ¿Y quién es el que sana? ¿Y quién es que liberta? Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Dios mío. Aleluya. Vamos, vamos. Es el que vive. ¿Y quién es el que sana? Cristo es el que sana. ¿Y quién es que liberta? Cristo es que liberta. ¿Y quién es que restaura? Cristo es el que salva. Y a su nombre, Gloria. 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 y a su nombre. Gloria a Dios. A su nombre, a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. ¿Y quién es el que vive? ¿Y quién es el que sana? ¿Y quién es que liberta? ¿Y quién es que bautiza? Y a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre, dale, a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. ¿Quién es el que vive? ¿Quién es el que salva? ¿Y quién es que liberta? ¿Y quién es que bautiza? Y a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre, y a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre, y a su nombre, 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 gloria, gloria, gloria. Aleluya. Gracias Señor. Hermoso el Señor, hermoso, hermoso Jesús. Gracias Señor. La gloria y toda honra es para ti. Estoy sintiendo la candela ya. Dios mío. Oh, gloria. Le quiero empezar dando la gracia al Señor, nada por la oportunidad que Él me dio. Yo sé, entiendo que antes de la fundación del mundo fue predestinado que yo iba, que era hoy el día de yo predicar. ¿Quiénes creen eso? Porque es así. Gracias, toda la gloria es para Él. Me voy a presentar de nuevo aquí, su hermano y vamos a decir y amigo Ángel Andújar. Mi segundo nombre es Junior también. Muchos me conocen por Ángel, muchos me conocen por Junior. Un siervo de nuestro Señor Jesucristo, para la gloria y la honra de Él. Amén. Quiero darle las gracias primeramente a los apóstoles, donde ellos estén, que me estén viendo. Les digo que lo amo, ellos lo saben. Lo amo, ¿verdad? Y los extrañamos, no solo yo sé que todo el mundo aquí los extraña. A la misma vez a los pastores, a Núñez, los amo también. Y para mí es bien un grato placer que el Señor haya predestinado a la misma vez tenerlos como pastores en este tiempo. Y a la misma vez le doy muchas gracias al Señor por el ministerio Metamorfosis, ¿verdad? Un ministerio que fue llamado por Dios. Es un llamado de Dios que estamos ejerciendo. Y
yo sé que el Señor va a continuar haciendo cosas grandes para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo, para que lleguen las almas de una manera o de la otra a la salvación de sus almas. Eso que le quiero bendecir en el nombre de Jesucristo a todos ustedes. Vamos a ir a la Biblia, por favor. Se pueden poner sobre sus pies, por favor. Génesis 14, 13. Génesis 14, 13. Cuando la tengan, me pueden decir amén. Amén, gloria a Dios. La palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y vino uno de los que acampaban y anunciaban a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encima de Manré, el amorreo, hermano de Ascol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Amén. Vamos a dejarlo ahí. Si quieren, es una linda historia. Pueden leer lo otro en su casa para hacer más corto. Gracias. Dios le bendiga. Ok, vamos. Gloria a Jesús. Yo quiero empezar con un pequeño testimonio. Y a la misma vez seleccioné el testimonio porque en dos partes conecta con el mensaje que el Señor puso en mi corazón para la iglesia hoy. Por eso lo voy a testificar. Y empezando desde que en el primer año que yo me comencé a congregar aquí en Oasis de Vida para la gloria del Señor, yo tuve, se puede decir, tres vamos a decir como tres como encuentros con lo que es el Señor. Y no le voy a decir los primeros dos, pero sí le voy a decir el tercero, que es donde va conectado al mensaje. Yo le pedí mucha confirmación al Señor que porque a veces, bueno, los testimonios son buenos porque edifican, y a la misma vez la palabra dice que este evangelio se va a dar predicado por testimonio, porque según lo que nosotros presenciamos, tenemos que dejarlo saber al que está afuera para que ellos puedan entender que el evangelio es real. Ok. Hubo un tiempo que estaba yo trabajando y era como un grocery store, y estaba caminando, y en ese entonces habla el Espíritu Santo a mi vida de una persona que está caminando, y esa persona en sí va también porque va conectada con el mensaje. Más adelante ustedes van a entender un poco a qué me refiero. Ok, yo era nuevo, tenía como un año que el evangelio. Ok, y yo fui donde él y comencé a predicarle. Le comencé a hablar de Cristo. En sí, dos cosas. Yo le hablé, él ni es americano, o sea, él hablaba el inglés, pero no era americano. Él era como no voy a mencionar la nación, pero no era americano ni dominicano. Y nada, yo fui donde él y le comenzó a hablar de Cristo, y hice lo que el Espíritu Santo habló a mi espíritu, y le hablé. Ok. En ese entonces sucedió algo muy, muy, lo vi como un poco extraño, pero hoy lo entiendo. Sentí como que las atmósferas se turbaron, que en el lugar que estaba, el señor que atendía esa tienda se como enojó, y después yo pude entender que era como parte de lo que es como lo espiritual, y en fin, yo le hablé del Señor a él,
Y después le pedí perdón al dueño del negocio. Y nada, me fui. Cuando me voy caminando, en ese tiempo yo no tenía carro, pero cuando voy caminando para mi casa, le digo, Señor, hice lo que me dijiste, le prediqué, no sé, yo no lo conozco, pero ese está cortado, ese no va a ser el mismo. Ok. Y nada, en ese tiempo, yo tenía como un propósito yo estaba haciendo silicio en esa semana. Y nada, yo llego a mi casa tranquilo y comienzo a hacer como a las 9:30, a las 10, y comienzo a hacer silicio. Comienzo a mi silicio, me acuesto. Ok, como a las 2 horas me dormí. Yo sentí que ya me dormí. Como a las 2 horas siento que mi cuerpo se prende en candela. O sea, se comienza, yo siento el cuerpo fuego y corriente. Es como, no sé si a muchos lo han sentido, lo que es un toque de corriente. Y fue así. Y entre pasaba eso, yo sentía que mi cuerpo hacía así. Sentía el cuerpo prendido en candela y el cuerpo Ok. Y de repente había una voz que me hablaba. Esa voz yo no la escuchaba 100%, como que se entrecortaba. Es como cuando, no sé si ustedes han visto cuando hacen como un audio que solo llega como a la mitad. Es algo que yo no lo puedo explicar, que solo escuchaba la mitad de esa voz. La voz era de miel. La voz era miel y era como cuando una abeja se te para en tu oído, que yo digo, ok, siento a Jesús. Cuando siento esa voz, digo, Dios mío, gloria a Dios. No voy a hablar en lengua. Ok. Cuando siento la voz, duró un tiempecito, me despierto. Cuando me despierto, es como cuando cuando tú estás en un sueño cuando me despierto, yo digo, dime, que no te estoy escuchando bien. ¿Qué fue lo que me dijiste? Me desperté así hablando. ¿Qué fue lo que me dijiste? No te entendí, dime de nuevo. Y lo poco que pude entender, que él me decía, como yo soy el que convence de pecado. En ese entonces, yo no sabía, como yo era nuevo en el evangelio, yo ni idea. Pude un poco entender, pero cuando uno es un nuevo creyente, uno pregunta mucho y hay muchas cosas que no la entiende. Aún leyendo la Biblia, tú no la puedes, porque Dios tiene como que limpiarte. Dios tiene que poco a poco irte limpiando y poco a poco tú vas entendiendo. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Yo me fui de una vez y lo anoté y fui a Google. Y cuando voy a Google, que entro, que pongo lo que él me dijo, después lo pueden leer en su casa, perdón. Lo encontré en Juan 16:8. ¿Qué pude entender para hoy en lo que voy a predicar? 2 cosas. Número 1, que es un ministerio de evangelismo que se pasó evangelizando y la misma vez la persona era un gentil. No sé si el tema que voy a hablarle acerca de eso. Aquellos eran gentiles. Aquellos eran gentiles. Ese es el tema. Escúchame que no lo había dicho. Aquellos eran gentiles. Ese es el tema que el Señor me dio. Ok, cuando yo digo, wow, 2 cosas. Le prediqué y él era gentil también, porque en ese ustedes después me van a entender. Entonces,
yo vi que Gary predicó y predicó Patricio. Patricio predicó y fue dirigido como a los amigos. Y Patricio predicó un poco, fue a la iglesia. Y este mensaje es para la iglesia en sí. Este mensaje es para la iglesia, porque yo entiendo que la iglesia, estamos viviendo tiempos muy difíciles, estamos viviendo tiempos muy proféticos, y en verdad yo digo, Señor, sí, el Señor me dice así, es para mi iglesia. El mensaje es para la iglesia, indiscutiblemente. Al Patricio predicar de eso, yo creo que va a ir la misma secuencia. Cuando yo prediqué la primera vez, creo que fue en noviembre, fue mi primera prédica, esta es mi segunda. Yo pude entender de la manera que el Señor estaba tratando conmigo. ¿Por qué? Porque el Señor me dio un tema. El Señor primero me comenzó a hablar de Zaqueo. Y fue así. Era alabanza de Zaqueo y Zaqueo y Zaqueo. Y hablándome el Señor mucho. Lea Zaqueo. Por un tiempo, por el promedio de un mes. Después, con Bartimeo. Digo yo, Señor, pero en ese momento yo no sabía que iba a predicar. Y digo, Señor, pero ¿por qué Bartimeo? ¿Por qué? Y comencé a leerlo. Yo estaba escuchando una prédica. Y cuando yo estaba escuchando la prédica, de todas las prédicas que escuché, el Señor me dijo, la persona tocó el tema de Bartimeo. Y yo sentí que el Señor me dijo, estúdiame a Bartimeo. Y yo le dije, ok, Señor, vamos a comenzar a escudriñar la vida de Bartimeo, a ver qué fue lo que hizo el Señor con Bartimeo. Y cuando llegó como el día antes de la prédica, yo dije, ok, pero Señor, tú quieres que predique de estas dos historias. Y yo dije, wow, pero hay uno que tiene una condición y otro tiene otra condición. Los dos tienen dos condiciones diferentes. Después estaba hablando con la amada Nati aquí y con Edward también. Y el amado Edward me dice, pero hay uno rico y hay uno pobre. Digo yo, pero entonces el Señor está hablando de una condición. Y me dio ese tema, me dio el tema que fue, no importa tu condición. Oiga, y cuando yo llegué a mi casa, es como dice la palabra, que prediqué. Y cuando yo llegué a mi casa, yo sentí que dijo, wow, Señor, pero yo lo hice así, como inconscientemente, pero me cortó. Cuando yo llegué a mi casa, wow, pero de verdad, Señor, tenemos que hacerlo, no importando nuestra condición. Tenemos que hacer lo que tú digas, no importando nuestra condición, porque en verdad no nos podemos como limitar. Los dos ejemplos estaban ahí en esas dos personas. Entonces, cuando me dicen que voy a predicar, que como le dije, leímos de Génesis 14:13, que habla de la vida de Abraham. El Señor lo hizo igual. El Señor puso algo muy fuerte en mí. Abraham. Yo digo, Dios mío, pero Abraham tiene, ¿a dónde me voy? Yo digo, Señor, Abraham. Pero digo yo. Después me dice Jonás. Digo yo, Señor, pero estoy sintiendo a Jesús. Gloria a Dios. Después me dice Jonás. Ya cuando veo esos dos hombres de Dios muy fuertes en el espíritu, viene el tema. Y el Señor me dice el tema. Aquellos también eran gentiles. Digo yo. Entonces cuando comencé a leer a Génesis 12 y comencé a leer Génesis 12. Y nada. Y cuando llego aquí al Génesis 14:13, el Señor me para y comienza a hablarme de esto de Abraham en ese momento, de lo que vivió Abraham. Entonces yo busqué un poco de lo que es la palabra gentil
y dice, no judíos, lo quise como un poco como una pincelada nada más, un poco, no muy largo. Gentiles, no judíos. Entonces ahí digo yo, pero ok, menciona judíos, descendiente hebreo o israelita. Entonces, cuando voy aquí, veo la historia de Abraham. Muchos conocen la historia de Abraham, que comienzan a hablar del 12, que Jehová le dice, vete, sal de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, que yo te mostraré a dónde vas a ir. Desde ahí para adelante, hasta como el 15, yo vi que lo más importante que era que el Señor Jehová, el Señor trató de diferente manera como con Abraham, en visión le hablaba. Yo decía, Dios mío, pero esto fue muy, sí. Y vi que Abraham le hizo altar y todo. Yo dije, wow, pero en verdad Abraham estaba enamorado de ti. En verdad Abraham estaba de una manera. Entonces, cuando vengo aquí, en el 13, que habla de los amorreos. Entonces, como leímos, ya, independientemente ya, yo me preguntaba, porque como recuerden el tema, aquellos eran gentiles también, aquellos eran gentiles también. Bien, para que vayan entrando un poco. Al final van a poder entender un poco, pero para que vayan como entrando al rema. Ok, entonces ellos eran 3 amigos: Menre, Escor y Aner. Entonces yo dije, Señor, pero aleluya. Dije, Señor, ellos, tú le comenzaste a hablar a ellos de Jehová. Tú le hablabas, porque ese yo andaba contigo. Tú me imagino que ellos, tú le predicabas y tú le hablabas de la palabra, de los encuentros de lo que era en verdad Jehová de los ejércitos. Tú le hablabas a ellos. Yo me imagino que sí. El Señor no me contestó. Yo dije, bueno, yo creo que sí. Y en sí, cuando voy como leyendo un poquito más, me di cuenta que sí. Pregúnteme por qué. Génesis 18:23. Abraham el intercesor. En ese, muchos conocen la historia de que había un sobrino de Abraham, Sodoma y Gomorra. Y Abraham en ese entonces comenzó a interceder por él. Número 1, comenzó a interceder desde 50. Y Dios en sí, como lo sabe todo, sabía, pero Dios comenzó a decirle, ok. Comenzó a interceder a Abraham. 50, después bajó a 40, a 30, fue bajando. Y Abraham ahí intercediendo, no, Jehová, porque mira, ten misericordia por lo justo. Tal vez yo parafraseando, ten misericordia por esos que están ahí, por nada más por lo justo, aunque yo entiendo que hay muchos pecadores en Sodoma y Gomorra. Ten misericordia. Mi sobrino Lot está ahí también. Pero 2 puntos: había un familiar y habían personas también que no eran familia. Y como hablamos de lo que es un gentil judío, ellos eran ellos eran gentiles, igual como, porque como les expliqué, los judíos viene siendo como ya de Abraham siendo hebreo
Abraham, vino Isaac, después vino Jacob. Ahí hubo el pleito con el ángel, le cambió el nombre por Israel y las 12 tribus de Israel, y de ahí hasta hoy en día. Voy entonces a entrar para Cristo ahorita. Entonces, en ese entonces, Abraham comienza a interceder. Entonces ahí el Señor me hizo un stop. Y aquí que está, por ejemplo, en nosotros los cristianos. Nosotros los cristianos hoy en día, no importando dónde estemos, no importando la persona que esté en nuestro lugar, donde nosotros trabajamos, donde estudiamos, no importando la cantidad que haya, no importando si conocen del evangelio y se apartaron, porque ya uno conoce que, y sabemos, como todo el mundo tiene que saber, un ejemplo, primeramente está conectado con el Espíritu para poder predicarle a una persona, porque nosotros tenemos que irle a llevar una palabra a una persona dependiendo como ya, si conoce al Señor, si está apartado, si en verdad en sí es un pecador. Mucha gente le dice pecador, otra gente le dice impío, pero tiene muchas definiciones. Pero en sí, un pecador a veces, como cuando nosotros a veces, una persona que no conoce a Dios, que peca, se acuesta y maquina lo que va a pesar, lo que va a hacer mañana. Fácilmente al otro día ya lo tiene en su corazón y lo materializa y no se da cuenta. Eso para mí es un pecador. Y en ese entonces tenemos como que saber también cuando es un impío, que ya un ejemplo, mucha gente dice que como una persona ya como que se apartó, que conoció y se apartó. Creo que los judíos que le dicen así, creo, si no me equivoco, me pueden corregir. Un descarriado, sí. Gracias, amada Nati. Entonces, cuando ya el Señor me entra ahí, me entra en la iglesia, que nosotros somos tipo Abraham, nosotros somos ya a través de Cristo, ya somos sus hijos, ya el Señor nos sacó de donde estábamos, ya nosotros lo que tenemos ya es que somos tipo Abraham, hacer lo que Abraham hizo, nuestro padre Abraham hizo. Hay dos maneras de ser intercesor, porque hay muchas situaciones a veces donde estamos en nuestra familia, en nuestro trabajo, en la calle, pero tenemos que ser sabios y hay muchas clases de tú interceder. Tú puedes interceder en tu casa dando rodillas y haciendo silencio en tu trabajo, y eso trabaja, eso tú no te imaginas, eso trabaja mucho. Y otra manera de tú interceder es cuando tú estás en un lugar guiado por el Espíritu. Siempre tenemos que estar conectados, y más en este tiempo, es un tiempo difícil, que estar conectado con la fuente, que es Jesús. Cuando ya comenzamos a predicar, también hay otra manera. Hay situaciones en los trabajos que tú le puedes decir en cierto momento: tú quieres que yo ore por ti, tú quieres que yo haga una oración, o tú te ofreces, y él te dice, es muy raro que digan que no, pero tú dices, mira, vamos a hacer una oración, lo llama para un lugar aparte, o lo acecha donde él crea que el tema tranquilito. Sí, porque así tú lo acechas, tú le dices, mira, lo acechas, se va para el baño. Dios mío, raca, wow, ¿qué hay? Siento a Jesús. Si tú lo acechas que vaya para el baño, o que se esté yendo, y ora por él. Y Dios mío, y tú vas a ver, en ese momento tal vez tú no ves los frutos, porque nosotros ya somos cristianos. Nosotros tenemos que representar el reino. Mira, aunque sea haciendo silencio, como le decía, y a la misma vez, como dice la misma palabra, que uno siembra y otro riega. Tú haces un ejemplo de ese pequeño de trabajito, y ya cuando tú llegas a la casa, tú le dices, Señor, mira, ya yo hice el trabajo, ya todo está en tus manos. Sí, así es, porque nosotros somos espirituales, nosotros ya tenemos que mire, no hay coincidencia. Los que están aquí, la misma palabra dice que fueron los que Dios predestinó para estar aquí hoy, que Él es que añade a la iglesia. Los que ustedes llegaron aquí, no me miren a mí, váyanse por ahí y cuando estén ahí, provoquen una palabra, porque yo lo hacía así, provoquen el espíritu. Yo cuando me empecé a congregar, yo llegaba, Dios mío,
yo provocaba al predicador. Dios mío, háblame, dame una palabra. Y yo me iba con mi palabra, muy fuerte eso. Dios mío. Entonces, como le decía, ahí yo voy a poner como dos clases de tú interceder, como hizo Abraham. En el privado y vamos a decir sabiamente, moviéndote así con un poquito de sabiduría. Ok. Con Jonás, el Señor me habló de Jonás, pero me habló como del miedo que tuvo Jonás. Del miedo. Yo decía, yo decía, Señor, pero es que hasta hoy en día que tú me digas a mí, vas a ir para esa ciudad. Yo digo, Señor, pero esa gente me van a descocotar por ahí. Esa gente me echan un saco. Sí. Uno tiene miedo. Eso es lo que pasó con Jonás. Que dice, me mandan para atrás con el nombre afuera. Sí, entonces. Pero con Jonás yo leí algo. Y dice, Jonás tipifica a Cristo como el enviado resucitado de los muertos, llevado a los gentiles. En ese momento, muchos saben la historia de Jonás. Jehová lo manda a hacer algo. Él paga un pasaje para otro lugar. Y yo digo, Dios mío, pero es verdad que tú le estás hablando a la iglesia. Sí. Digo yo, se fue para otro lugar. Se fue para Tarsis en vez de irse para Nínive. Como que es como cuando Dios te manda a decir, mira, aquel está medio pensativo, darle una palabra, que tú te vas para otro lado. Ahí, Dios mío, ahí el Señor me habló mucho de Jonás. Pero en sí, a la misma vez, cae al tema que Dios nos dio hoy. Aquellos eran gentiles. Es como hoy en día. En sí pasó algo, muchos de ustedes saben, con Jonás. Y Jonás dijo, está bien, Jehová, ya yo voy ahí, ok, no hay problema. Pero cuando hay algo que pasa con Jonás, cuando él llega, él predica, nosotros predicamos. Tenemos que ir, o sea, llegó el momento de que Jonás fue y nosotros en la iglesia tenemos que ir y decir lo que el Señor nos dijo. Algo que pasó con Jonás, que Jonás como que se hizo lo que cosa y fue y se agachó. Yo parafraseando para ayudarme más. Jonás se agachó y no vio como la victoria. Dice, no, Jehová, tú vas a salvar a toda esta gente, tú la vas a librar, porque entonces, ¿qué pasa? Jonás, Dios le habló a Jonás y le dijo, ¿cómo yo no voy a tener misericordia de ellos? Que es lo que estamos viviendo hoy nosotros como cristianos. Dios, la misma palabra dice que Él tiene misericordia. O sea, todavía la misericordia está. Nosotros tenemos que pelear como hizo Jonás en ese entonces y quedarnos ahí echando el pleito. Porque es como habla Jonás también en el libro de Jonás, que ellos no sabían discernir de su derecha ni de su izquierda. Y eso es lo que vemos en el mundo hoy, que a veces tú dices, wow, pero Dios va a tener misericordia, porque todavía la gracia está abierta. Y si Dios lo hizo con nosotros, todavía más. Todavía nosotros, la responsabilidad de nosotros todavía es más grande, porque nosotros estuvimos ahí, muchos de nosotros estuvimos ahí. Y ahí entonces ahí que tenemos como que ponernos como un poquito, pedirle al Señor fuerza para seguir y no un poco como a abandonar, ni que nos llegue el miedo que es normal. Es normal en nosotros, es normal que nos llegue el miedo. Es muy normal que nos llegue el miedo. Como le decía, tienen que interceder a la misma vez como Abraham intercedió por los que estaban en Sodoma y Gomorra, pero a la misma vez
como Jonás, no podemos tener miedo sabiendo que el Señor, si el Señor ya nos sacó para que prediquemos su palabra y cosas, tenemos que estar firmes. A donde quiera que Él nos mande, no va a ser como Jonás. En ese tiempo Jonás tuvo que preguntarse, pero Dios tal vez te va a mandar a un sitio a donde mismo tú estás, te la está poniendo fácil. Y te va a hablar, tal vez tú cogiendo un carro, tú cogiendo un tren, te va a hablar. No es de que te va a mandar, mira, no, te va a hablar ahí mismo. Para que tú le prediques la palabra, le prediques las nuevas buenas del Evangelio. Amén. Entonces, con la historia que le estoy hablando, que el Señor me habló muy fuerte, a la misma vez me llevó también a Lucas 22, 42. Dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí el Señor como que me entró ¿cómo le diría? Como en otro rema, porque el Señor, yo digo, Señor, pero es verdad que, o sea, que a la misma vez me habló de Abraham, me habló de Jonás y ahora llega Jesús. Y él hablaba en mi corazón. Y él como que me decía, yo también en ese momento en Getsemaní tuve un poco de miedo. Y a la misma vez porque yo sabía lo que venía. La carne, o sea, la humanidad es normal. El mismo Jesús me dio a entender ahí, y a la misma vez para la iglesia que es normal. Pero ¿qué es lo más importante? Que yo lo vi aquí en letra negrita, lo vi en el espíritu. Pero ¿qué es lo que tenemos que tener en claro? Que no es nuestra voluntad. No es nuestra voluntad. Es lo que Dios nos mande a hacer. En lo que pasó ahí con Jesús, Dios dijo, no, se va a hacer la voluntad tuya. Esto es así, eso es sí. Jesús dijo, este es sí, vamos allá. Ayer yo viví algo que a la misma vez me chocó mucho. Y entré un poco en esto. Que cuando veníamos de retiro, veníamos caminando, veníamos en el carro y yo nos paramos en un semáforo, andaba la cielo a Jenny y Gerald, y nos paramos y había una luz. ¿Qué pasa? En la luz había un homeless, lo que en español es desamparado. Ok, miren, y me habían regalado una empanada, digo yo, y yo me quedé un ratico pensando, y la luz en rojo. Y él ahí al lado diciéndome, y yo, Dios mío, mira, y digo, Señor, habla el Espíritu Santo a mi espíritu, baja la ventana y es aquí que tú lo vas a hacer. Y la abro y le digo siempre, yo digo, do you know Jesus? Do you know? Tú sabes, tú conoces al Señor. Y dice, sí, yo mi poco inglés, yo le fluyo, yo sé que el Espíritu Santo hace lo otro. Y habla el Espíritu Santo a mi espíritu de nuevo. Y le dice, ¿y la empanada que está al lado tuya? ¿Para qué? Me dice, la empanada que está ahí es de él. Dios mío, muy fuerte. Gloria a Dios. Y, o sea, a la misma vez como que me gusta, como a la misma vez como testificar, porque es como cuando ustedes entran y a la misma vez ustedes van a salir por ahí ahorita y ustedes, Dios mío, siento a Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Van a salir por ahí, van caminando y el Espíritu Santo le va a decir, mira, pero no te fuiste y no le dijiste lo que te dije. Te va a tener que devolver, va a tener que poner la reversa para atrás o bajar el cristal y hacerlo, porque me pasó conmigo y a la misma vez es algo que yo dije, Dios mío, pero tú eres real. Y yo creo que el Señor tenía hambre, el Señor,
porque era ayer y imagínense el frío que hay ahí afuera. Y él tenía un rato ya en una luz. Él tenía un rato. Y como yo vi que él agarró la empanada y se lo estaba comiendo, tenía hambre, ¿verdad? Eso sí. Gloria a Dios. En fin, entonces, para concluir, y la conclusión, para hablarle un poco de lo que el Señor me llevó y fue algo que para mí fue de bendición y a la misma vez para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo, para que el Evangelio de una manera o de la otra sea predicado y que las personas sean salvas, sus almas sean salvas. Amén. El Señor, como lo hizo con Abraham, después lo hizo con Jonás, después por eso que es bueno escudriñar en la Biblia, porque aunque a usted no en el momento no recuerde, el Señor mira, con eso fue algo sobrenatural. Me dio Jonás, después me llevó ante Jesús. Pasó eso Jesús ahí en ese momento en el Getsemaní. Y el Señor me dijo, esta es la conclusión del mensaje. Esta es la conclusión del mensaje. Segunda de Corintios 3:2. Lo voy a parafrasear también, lo voy a cortar. Somos cartas leídas. Somos cartas leídas. Somos cartas leídas. Y a la misma vez, le voy a rectificar el tema. Aquellos eran gentiles. El Señor me dijo, esa es la conclusión. Esa es la conclusión. Y yo voy a poner un ejemplo también, para que entremos como al rema que el Señor le habló a la iglesia hoy. Somos carta leída en qué. Un ejemplo. Lo voy a poner yo. Yo tal vez muchos años atrás, cuando yo vine de Santo Domingo, yo traje mi Biblia. Mi mamá me mandó. No, yo no la traje, no. Después mi mamá me la mandó como al año. Y yo la tenía guardada en una gaveta. Yo la tenía un libro ahí, como un corriente, como otro. Pero ¿qué pasa? Tenemos que la iglesia tiene una responsabilidad grande. ¿Por qué? Porque el que está afuera, el que está en su trabajo, el que está donde usted va caminando, en la escuela, en su negocio, no puede pasar lo mismo como me pasó a mí. Pueden tener su Biblia o la puede tener hasta en el teléfono ahí porque alguien le dijo, mira, descarga la Biblia, la Reina Valera, la TLA, la tiene ahí. Pero ellos nos leen a nosotros es a nosotros que nos leen. De una manera o de la otra, ellos al mirarnos a nosotros, lo que le hablamos, lo que le testificamos, cómo caminamos, cómo hablamos, cómo si le decimos, porque si decimos él en ese momento no va a entender. Si usted le dice, ¿puedo orar por ti? Él ni idea tiene, porque nosotros tenemos el Espíritu, nosotros estamos en el Espíritu, nosotros tenemos los oídos conectados con Dios. Nosotros al escuchar o hablar a través del discernimiento de Espíritu, el Señor nos habla y nos dice, mira, tienes que orar por él. Y tal vez él puede decir que no, pero ya nosotros cumplimos con decirle. Somos cartas leídas. Ese es el ejemplo más simple. Porque a la misma vez, como pasó conmigo, a la misma vez cuando estamos en un lugar y le decimos, tal vez ellos dicen, Dios mío, pero y oras tú por él. En ese momento tú no vas a ver el fruto, pero ya la semilla está ahí y va a dar fruto a su tiempo. Así que hasta aquí me ayudó el Eterno. Dios me los bendiga y Dios me les guarde a todos. En el nombre de Jesús.